Hola, el día de hoy voy a hablar sobre la instrumentación fundamentada en la relación o interacción de la radiación electromagnética con la materia, en este caso moléculas o átomos, ¿sí? De manera rutinaria en un laboratorio de análisis químico, tanto los químicos como los técnicos vamos a estar trabajando por medio de instrumentos analíticos, los cuales se fundamentan en la relación o en la interacción que ocurre cuando la radiación electromagnética incide sobre la materia, ya sea nuestro analito, nuestra matriz, sean átomos o moléculas. En este caso, estos instrumentos nos van a permitir conocer la identidad o bien la cantidad de estos analitos en las matrices que estamos analizando mediante instrumentos tales como un espectrofotómetro ultravioleta visible, como un fluorómetro, como un espectrómetro de masas, como un infrarrojo con transformada de Fourier. Es decir, hay muchas metodologías, ¿sí?, que vamos a ir viendo a lo largo de este semestre. Estas metodologías o estas técnicas me permiten medir, identificar y cuantificar compuestos de interés. Lo que les dije anteriormente, los analitos, ¿sale? Entonces, bueno, siguiendo con esto, la primera metodología que históricamente se dio en este aspecto fue lo que llamamos el análisis colorimétrico, que inicialmente los detectores eran los ojos humanos, es decir, se hacían soluciones y dependiendo del color que nuestro ojo percibía, pues nosotros podíamos hacer inferencias sobre la composición química de la muestra que estábamos analizando. En este sentido, en la actualidad se sigue utilizando estas técnicas colorimétricas, pero más bien ya utilizando espectrofotómetros, que estos espectrofotómetros, al usar selectores de longitud de onda como monocromadores, me van a permitir elegir una longitud de onda de trabajo y lo cual me va a permitir identificar con mayor precisión, exactitud, con menor límite de detección, con mayor apego a la ley de Beer, los analitos que yo estoy analizando, ¿sale? Bueno, siguiendo, como les comentaba, tanto la colorimetría como la espectrofotometría pues me van a permitir hacer análisis cualitativos y cuantitativos. Pero, ¿qué es la radiación electromagnética? La radiación electromagnética es energía que se propaga tanto en el espacio vacío como a través de un medio, ya sea aire, agua, vidrio, ¿sí? Esta radiación electromagnética también pueden ser ondas de radio, puede ser la luz visible, pueden ser los rayos gamma. Estos términos se refieren tanto a la emisión como la transmisión de esta energía radiante. Históricamente, la primera persona que predijo la existencia de estas ondas electromagnéticas fue James Clerk Maxwell, ¿sí? En 1874, él propuso la teoría electromagnética, las cuales incluían diversas formas de energía radiantes, incluyendo la luz. Esta energía radiante la conceptualizaba como una alteración electromagnética en forma de ondas, ¿sí? Fue en 1887 cuando Hertz, un físico alemán, proveyó de confirmación experimental o de evidencia experimental a la parte teórica que predijo Maxwell, ¿sí? Hertz fue el primer investigador que pudo investigar las propiedades y pudo generar una radiación electromagnética hecha por manos humanas. Posteriormente, pues resultaron más estudios que nos permitieron entender el origen, la naturaleza de la energía radiante. Se tiene bien establecido que hay un campo eléctrico y un campo magnético, ¿sí? Y estos, a la vez un campo magnético puede inducir un campo eléctrico y a la inversa, un campo eléctrico puede inducir un campo magnético. Este fenómeno hace que tanto esta propagación de ondas o de esta radiación electromagnética ocurra al mismo tiempo, es decir, la radiación electromagnética tiene un campo eléctrico y un campo magnético, ¿sí? Porque ambos interactúan entre sí.
Entonces, en este caso, una onda electromagnética es transversal, ¿sí? Y otra es longitudinal, de manera perpendicular también. Bueno, ahorita vamos a ver una imagen para que lo entiendan mejor. Entonces, dice la diapositiva, ¿por qué la diapositiva está en inglés, chicos? Porque nosotros necesitamos, aunque no sepamos inglés, necesitamos familiarizarnos con los términos técnicos en inglés que conciernen a nuestra materia. ¿Por qué? Porque nos recordemos que el inglés es el idioma universal de la ciencia y si nosotros no entendemos inglés, pues vamos a ser unos analfabetos funcionales en este término, ¿sale? Entonces, para poder tener un conocimiento más nuevo, uno debe de saber leer o de saber entender el inglés, ¿ok? Bueno, dice aquí que en el espacio libre, por ejemplo, donde hay vacío, y en la cual no hay una interacción o algo que altere la transmisión de la radiación, dice aquí que esta radiación se propaga en la misma velocidad que la luz, es decir, en el vacío. Y ahí viene la velocidad de la luz, independientemente de la velocidad que se observó al inicio de la emisión de estas ondas. Es decir, que aunque se haya una emisión, por ejemplo, en el rango de microondas, si se propaga en el vacío, esta va a tener la misma velocidad de la luz, aunque, por ejemplo, si nosotros emitimos una radiación en el rango del ultravioleta, en el vacío van a tener la misma velocidad ambas, ¿sí? A pesar de que se hayan originado en diferentes fuentes. Esta es la imagen que les comentaba. Si se fijan, aquí tenemos de manera perpendicular y de manera longitudinal, tenemos el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, la distancia en esta imagen se puede ver que la distancia entre cresta y cresta pues, es la longitud de onda, que regularmente en el campo de la química analítica la vamos a denominar como lambda, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades generales de la radiación electromagnética? Estas se las puse en español porque es importante que ustedes se las aprendan y las conozcan. Entonces, dice la primera, muchas de las propiedades de la radiación electromagnética se describen por medio de un modelo ondulatorio, sinusoidal clásico, que incorpora características como longitud de onda, frecuencia, velocidad y amplitud. En contraste con otros fenómenos ondulatorios como el sonido, la radiación electromagnética no requiere medio de soporte para su transmisión y por tanto pasa con facilidad por el vacío. Es decir, en el vacío ustedes saben que no hay sonido, no hay propagación del sonido, sin embargo, de radiación electromagnética sí. ¿Ok? El modelo ondulatorio no toma en cuenta los fenómenos relacionados con la absorción y emisión de energía radiante. Para entender estos procesos es necesario recurrir a un modelo de partículas en el cual la radiación electromagnética es vista como una corriente de partículas discretas. Recordemos discreta, el término discreta se refiere a un valor finito, o sea, completo. Es como un mol, ¿sí? O un cuanto de energía. Entonces, en este caso, también se ve como una corriente de partículas discretas, de paquetes de ondas o bien energía llamado fotón. ¿Sí? Entonces, ese es el término. La energía de un fotón es proporcional a la frecuencia de la radiación. Estos puntos de vista duales de la radiación, como partículas y como ondas, no son mutuamente excluyentes, sino más bien complementarios. Imaginemos a un pato, una gaviota que llega y aterriza en el mar. Entonces, ¿cuál sería el movimiento de la gaviota? Si el mar está muy agitado, obviamente la frecuencia va a ser muy grande y por lo tanto la energía que va a sentir la gaviota pues va a ser alta, ¿sí? A eso se refiere aquí, que la energía de un fotón es proporcional a la frecuencia de la radiación. Obviamente la distancia entre ola y ola pues sería pequeña, ¿verdad? Sin embargo, la frecuencia sería alta. Entonces, de ahí podríamos sacar la frase, a mayor longitud de onda, menor energía y menor frecuencia. A menor longitud de onda, mayor frecuencia y mayor energía, ¿sí? Espero que lo hayan anotado, porque eso es pregunta de examen. Bueno, seguimos. Aquí está el campo magnético. Se puede hipotetizar
La naturaleza ondulatoria de la radiación electromagnética, aquí con el eje de las X, de las Y y de las Z, ¿sale? Esto sería campo eléctrico, campo magnético y hacia acá es la flecha que nos indica la dirección de la propagación de la onda. Entonces, estas son las características generales. Tenemos, como les decía, la distancia entre cresta y cresta es la longitud de onda, la amplitud, no se ve el mouse, ¿verdad? Bueno, la amplitud es lo que pueden ver aquí, es la distancia de la mitad hacia arriba, ¿sale? O de la mitad hacia abajo, que parte exactamente a la mitad de la onda. Y obviamente el tiempo y distancia, pues es el tiempo que se tarda en recorrer un ciclo, ¿sale? O periodo. Bueno, seguimos. Las propiedades ondulatorias, siguiendo con las propiedades, perdón, es que la amplitud o A de la onda sinusoidal es la longitud del vector eléctrico en un máximo de onda, era lo que veíamos. El tiempo en segundos que se requiere para el paso máximo o minutos o mínimos sucesivos por un punto fijo, en el espacio se denomina periodo o P de la radiación, era lo que les comentaba, ¿sale? Cuando se cumple todo el ciclo es el periodo. La frecuencia es el número de oscilaciones del campo que ocurren por segundo y es igual a la inversa del periodo, ¿sí? La longitud de onda, aquí es lambda, esta es lambda, no sé por qué no salió lambda, pero ahí es, en lugar de I, es lambda. Es la distancia lineal entre dos puntos equivalentes cualesquiera en ondas sucesivas, por ejemplo, máximos o mínimos sucesivos. La multiplicación de la frecuencia en ciclos por segundo por la longitud de onda en metros por ciclo da la velocidad de propagación, BI, en metros por segundo. Y ahí está la fórmula, ¿ok? Es importante entender que la frecuencia de un haz de radiación está determinada por la fuente y permanece invariable. Entonces, aquí está en esta figura, yo la verdad prefiero mucho cuando estamos en vivo, pues explicarles con imágenes, porque no sé ustedes, pero a mí el rollo me marea, me duerme y ya estoy pensando en otra cosa. Sin embargo, cuando veo una imagen, pues me permite analizar mejor lo que son, pues todas las propiedades que estamos viendo, ¿sí? Bueno, en este caso, si ustedes se fijan, tenemos aquí, estaba viendo a ver si podía que se viera el cursor, pero pues desgraciadamente no se puede, sin problema. Vamos a explicarlo así. Si se fijan aquí, hay algo que era lo que les comentaba. Cuando un haz de radiación incide entre dos medios con densidad diferente, pues esta interacción va a cambiar. En el caso del aire, si se fijan, la frecuencia es una, cuando llegamos aquí la velocidad es una, la longitud de onda es una. Cuando llegamos al vidrio, estas propiedades cambian, sin embargo, cuando llega al aire, pues vuelve a sus características iniciales, ¿ok? Perdón. En el vacío, la velocidad de la radiación es independiente de la longitud de onda y está en su máximo, era lo que comentábamos hace rato. Esta velocidad a la que se asigna el símbolo C ha sido determinada como, aquí viene el valor. Es importante que la velocidad de la radiación en el aire difiera solo un poco. Esta es 10 a la 8, chicos? No es 108, es 10 a la 8. Es importante que la velocidad de la radiación en el aire difiera solo un poco de C, casi 0.03% menos. Así, para el aire o el vacío, la ecuación se puede describir hasta con 3 cifras significativas y ahí viene la ecuación, ¿sale? Esa es la fórmula para calcular la velocidad. Si se fijan aquí es 10 a la 8, ¿sí? Aquí hay un error. Se define, bueno, el número de onda. ¿Qué es el número de onda? El número de onda se va a usar más en metodologías cuando estamos trabajando en el rango del infrarrojo. El número de onda se define como el recíproco de la longitud de onda en centímetros. Es otra forma de describir la radiación electromagnética. La unidad es centímetros a la -1 porque es la inversa, ¿sí? El número de onda se usa ampliamente de lo que les decía en espectroscopia infrarroja. Es útil porque en contraste con la longitud de onda es directamente proporcional a la frecuencia y por tanto a la energía de la radiación. Así se puede escribir la siguiente ecuación, ¿ok? La constante de proporcionalidad K depende del medio y es igual al recíproco de la velocidad. Eso hay que aprendernos la definición. En caso de la potencia,
La potencia de la radiación es la energía de las que alcanza un área determinada por segundo, mientras que la intensidad es la potencia por ángulo sólido unitario. Estas cantidades están relacionadas con el cuadrado de la amplitud A. Aunque en rigor no es correcto proceder así, la potencia y la intensidad se usan de manera indistinta, ¿sí? En el caso, vamos a empezar a ver ya lo que es el espectro electromagnético. Me voy a pasar, se las voy a dejar ahí para que lean con calma, le tomen una captura para que hagan sus apuntes. Yo me voy a pasar a la imagen, a lo que les comentaba. Sí, yo soy más de imágenes, me gusta mucho más explicar una imagen. En este sentido, pues esta diapositiva me gusta porque nos hace una comparación. No se ve el mouse, chicos, disculpen, pero bueno. Tenemos aquí que tenemos el espectro electromagnético, lo tenemos clasificado por la longitud de onda. Fíjense bien las unidades en nanómetros. Aquí tenemos la frecuencia y la energía, era lo que les decía. Entre menor longitud de onda, mayor energía y mayor frecuencia. Entre mayor longitud de onda, menor energía y menor frecuencia, ¿sale? Entonces, si se fijan, nuestro ojo es un detector. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo que llamamos ver, estamos realmente detectando la radiación que llega a nuestro ojo. ¿Cuál es la región que el humano, el animal humano, percibe? La del visible, en esta, ¿sí? Esta es la visible. Esta es la región que va desde 400 hasta 750 nanómetros. Eso es lo que nuestro ojo percibe, ¿sí? Hay otras especies animales diferentes al humano, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los murciélagos, sobre todo que tienen hábitos nocturnos, ellos tienden a ver otro tipo de regiones. ¿Por qué nosotros vemos el visible? Pues porque nuestros hábitos alimenticios y nuestros hábitos de vida son diurnos, son de día. Entonces, por eso nuestro ojo evolucionó, o más bien por eso somos diurnos, ¿verdad? Porque nuestro ojo nos permite ver solamente la luz visible, ¿sí? Pero esto, pues, no es igual para todas las demás especies, ¿ok? Esa es fíjense bien cómo algo físico evoluciona hasta, o más bien tiene incidencia en las características físicas de un organismo, como en el caso de los humanos, ¿vale? Bueno, aquí si se fijan, pues están las ondas de radio, obviamente son longitudes de onda más grandes, tienen menor frecuencia y menor energía, ¿sí? Tenemos las de microondas, luego tenemos las de infrarrojo, las visibles y tenemos las ultravioleta y tenemos los rayos X y los rayos gamma. Y aquí para abajo es la radiación que ya se ve, es la radiación que se conoce como radiación ionizante, ¿sí? Esta es la que es peligrosa, ¿sale? Por ejemplo, para la piel es muy dañina la ultravioleta. ¿Por qué? Porque dependiendo de la intensidad, incide sobre el ADN, nos puede causar cáncer, por ejemplo, el caso de los rayos X, puede generar rompimiento de cromosomas, de lesiones cromosómicas. Por eso las mujeres embarazadas no se deben exponer a los rayos X, ¿sale? En el caso hay gente también a veces que se cree cosas que salen, les mandan ahí por WhatsApp, ¿no? Que dicen, no, es que el microondas hace daño. El microondas no hace daño. El principio por el cual se calienta el agua es porque, como vamos a ver más adelante, la interacción del horno del microondas con la materia es que actúa sobre el momento dipolar del agua. ¿Qué significa eso? Hace que vibre, que gire la molécula. En este caso, eso genera calor y se calientan los alimentos que tienen agua, ¿sí? ¿Es peligrosa la radiación? Pues sí, no hay que meter cosas de metal porque nos explota el microondas, pero si ustedes se fijan, el microondas y el infrarrojo tienen menor energía que la luz visible que nosotros estamos expuestas diariamente, ¿sí? Vamos a ver esto más a detalle. En esta otra diapositiva, pues esta está padre también porque aquí se incluye lo que es el número de ondas, si se fijan. Pues aquí está la frecuencia y volvemos a tener los rayos gamma, los rayos X, el visible, ultravioleta, infrarrojo, microondas y ondas de radio. Y aquí está la longitud de onda, ¿sale? Este es el número de onda y la frecuencia. Entonces aquí podemos hacer analogías para más o menos identificar
en qué región del del espectro electromagnético estoy trabajando y puedo saber qué energía estoy generando, qué frecuencia, qué longitud de onda, qué número de onda y por lo tanto, qué tipo de analitos, qué tipo de compuestos voy a poder analizar en esa región. Esto porque es importante, porque si yo desconozco el fundamento, una técnica voy a ver el equipo y no voy a saber ni para qué sirve, ¿sale? Entonces, en este caso yo vi un infrarrojo, ya sé qué va a medir, ¿sí? Va a medir moléculas, me va a permitir elucidar la estructura de una molécula nueva, por ejemplo. Esta imagen, a los que les gusta la música de rock, pues ya se habrán familiarizado, ¿verdad? Es una portada de un disco me parece, se me fue ahorita el nombre, de Pink Floyd, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pues es padrísima. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a entender lo que es la radiación del visible, que como les dije inicialmente fue la primera metodología o la primera aplicación que le vio el ser humano a esta interacción de la radiación con la materia. Pues, ¿cuál fue la primera que vimos? Por ejemplo, la luz. Por ejemplo, si pueden ver que me estoy tomando mi bebida roja. Bueno, yo la veo roja, no sé ustedes, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué pregunta les voy a hacer al respecto, ¿sí? Fíjense bien cómo tenemos un prisma. Entonces dice la teoría, cuando un haz de radiación incide sobre una superficie puntiaguda, siempre ocurre un fenómeno de difracción, ¿sale? Es decir, llega con un ángulo, incide y me lo va a separar, va a difractar la radiación. En este caso, la luz blanca se va a descomponer en los colores que corresponden al rango que les dije hace rato, de 400, 750, 800 nanómetros. Ahí la bibliografía varía, pero bueno, en este caso dice de 400, 800 nanómetros, ¿sí? Entonces, se difracta la radiación y podemos ver el color rojo, el color anaranjado, el color amarillo, el color verde, azul, índigo y violeta. Grábenselo. Fíjense bien cómo el rojo tiene una mayor longitud de onda que el color violeta, ¿sale? Entonces, fíjense bien, va de más a menos, ¿sí? Y obviamente sabemos que tenemos diferentes